de los mercados. Y mientras tanto, siguiendo con mucho más análisis, saludamos a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Negocios Televisión, Daniel, y además en una semana tan intensa, dinámica como la que hemos vivido, y desde luego este viernes está siendo el broche final, ¿no? El colofón. Veremos de todas formas a ver cómo abordamos también la semana que viene, pero bueno, poniendo el foco sobre la última decisión del Banco Central Europeo, estamos viendo disparidad de opiniones respecto a si el Banco Central Europeo lo hizo bien al mantenerse fiel a lo que ya hemos anunciado en febrero, ese movimiento de renovar la subida de tipos en 50 puntos básicos, o si por el contrario estaba mostrando una falta de flexibilidad a la hora de mantenerse estricto al guión por no producir una incertidumbre mayor en medio de los últimos volantazos en el sistema bancario que hemos estado viendo, que veíamos sobre todo al principio de la semana, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Con qué te quedas, ¿no? de esa decisión de tipos? Que, por cierto, que no se nos olvide que siguieron insistiendo en el mensaje de que la presión en la inflación subyacente seguía preocupando, que esto es algo que se nos pudo quedar un poquito más rezagado por el hecho en sí del descalabro, ¿no?, que estábamos viviendo en la banca. Si el Banco Central Europeo no llega a subir los tipos, el mensaje que está dando al mercado y al mundo es que la banca europea es mucho más frágil de lo que parece. Primero tenemos que entender que la banca no está débil por las subidas de tipos. La banca está débil por la implementación de la mayor aberración económica de la historia, que son los tipos negativos. La banca la ha descapitalizado la política monetaria. Y el problema es los tipos negativos, que ahora son tipos negativos reales, pero es que hemos tenido tipos negativos absolutos, nominales, ¿de acuerdo? Entonces, me parece de una falta de honestidad intelectual y una falta de responsabilidad por parte de los operadores financieros pedir para que haya más burbuja, que no se suban los tipos de interés, cuando los tipos de interés son absolutamente claves para evitar el absoluto desastre que está pasando en los activos de las entidades financieras. Por lo tanto, ante la inflación subyacente, no solamente la subyacente, ante un nivel de inflación elevadísimo y la inflación subyacente más alta en 3 décadas, decir que subir los tipos de interés a un 3,5%, que es todavía tipos reales negativos con respecto a la inflación, es algo malo para los bancos, no solamente es que no tiene ningún sentido para cualquiera que analice un banco, sino que es que además lo que haría sería, si se hubiese hecho lo contrario, si se hubiese recortado los tipos, etcétera, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que el problema que estamos analizando ahora, que estáis analizando en Credit Suisse, en los bancos norteamericanos, en los bancos más débiles de la Unión Europea, se haría muchísimo mayor y sistémico. Es que es una aberración que haya alguien en todo el mundo financiero que siga defendiendo los tipos negativos. El problema es los tipos negativos. Y lo que ha hecho el Banco Central Europeo por primera vez en mucho tiempo, lo que hay que hacer es de verdad aplaudirlo. Y la razón por la que hay que aplaudirlo es que si hay miedo en el mercado ante una situación que puede ser contenida y desde luego que ahora mismo no es sistémica de ninguna manera. Lo lógico para el Banco Central Europeo, si lo que quieres de verdad es dar el mensaje de que el sistema es sólido y que no hay un riesgo sistémico, tienes que continuar tomando medidas para reducir la inflación. Y desde luego dar, por supuesto, que existen los mecanismos, y existen ya, no hay ningún problema en la banca europea para acceder a la liquidez del Banco Central Europeo. Que es exactamente, Daniel, lo que hizo, porque ayer vemos a una Christine Lagarde que no se movía de ese mismo discurso, ¿no? Intentó transmitir en todo momento confianza tanto en la voluntad de luchar contra la inflación como en la estabilidad del propio sistema financiero europeo. Efectivamente. Claro, es que, a ver, Christine Lagarde le está dando la información que llega de todo el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ni son tontos ni son irresponsables. El Banco Central Europeo sabe perfectamente que el problema que hay de erosión de capital en el balance de los bancos es un problema creado
por los tipos negativos y por la inyección masiva de liquidez, que lo que generó, entre otras cosas, es que dentro de esos balances el activo que supuestamente te da estabilidad, valor y menor nivel de volatilidad, que son los bonos soberanos, se desplomasen en el año 2022, como recuerdan todos los que nos están viendo. Entonces, el Banco Central Europeo no puede decidir algo tan peligroso como no subir los tipos ante la inflación subyacente más elevada de 30 años, pero sobre todo dar el mensaje de pánico, porque es que eso es el que hubiera dado. Piensa cómo ayer las bolsas pues reaccionaron de manera normal ante esa situación. Pero no podemos olvidar que Silicon Valley Bank, que Credit Suisse, no son novedades. Credit Suisse no es una novedad. Credit Suisse lleva bajando en bolsa desde el año 2011, que yo sepa, todos los años. Credit Suisse lleva con estos problemas mucho tiempo. No tiene absolutamente nada que ver con eso que llaman efecto contagio. Silicon Valley Bank, Credit Suisse, First Republic no son causas, son síntomas. Y son síntomas, como estabais ahora comentando también sobre algún banco germano, y son síntomas de un problema muchísimo mayor, que es que a la banca se le ha estado forzando vía represión financiera a tomar una cantidad de riesgo mucho mayor por una rentabilidad muchísimo menor durante años y años y años. Y ese problema, que es muy importante, ahora mismo, y esto es lo importante, ahora mismo no es sistémico, ahora mismo es controlable y ahora mismo es manejable. Si se hubiese hecho la monstruosidad que hay alguno por ahí diciendo que tenía que hacer de bajar los tipos de interés, se convierte en sistémico dentro de meses. Más Daniel, que era Nomura, pero aquí ya no hablamos del Banco Central Europeo, sino de la Reserva Federal, que decía que la semana que viene podíamos tener por parte de la Reserva Federal un recorte en 25 puntos básicos en la próxima reunión. Daniel, ahora cambiando un poquito, mirando hacia la Reserva Federal, teniendo en cuenta, pues, por un lado, el colapso de Silicon Valley Bank hace exactamente una semana, teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener reunión de política monetaria, ¿crees que la Reserva Federal hará, pues como hemos visto por parte de la jugada de Christine Lagarde, es decir, que se va a mantener fiel al guión que podemos esperar, que es una nueva subida en 25 puntos básicos? Debería claramente. Y desde luego a la vez, eso sin quitar la realidad de algo que ya existe. Vuelvo a repetir, que el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal no ha estado en duda en ningún momento. La Reserva Federal tiene que subir tipos y, por supuesto, tiene una facilidad que ya está poniendo en marcha, con la cual da préstamos de corto plazo para garantizar la liquidez, porque recordemos, ahora mismo, el problema que está ocurriendo en bolsa de los bancos no es nada más que un problema de liquidez. Ese problema de liquidez se soluciona con los mecanismos que tiene la Reserva Federal y que tiene el Banco Central Europeo. Pero la gente que está defendiendo bajar tipos lo van a convertir en un problema de solvencia. Lo van a convertir en un problema de solvencia porque el balance de un banco es muy frágil, de cualquier banco. Y hemos conseguido, en una época muy difícil, que la banca haya fortalecido sus ratios de capital, haya mejorado sus ratios de solvencia y sus ratios de liquidez. La banca no está ni de lejos a los niveles a los que estaba en el 2008. Pero toda la gente que lo que quiere es por 4 puntos, encima tampoco le iba a generar subidas en bolsa, porque es que encima es que parece ridículo la gente que está diciendo que lo que hay que hacer es bajar los tipos de interés y hacer expansión cuantitativa, cuando no le iba a funcionar tampoco en su sueño húmedo de expansión de múltiplos. Es absolutamente esencial en este entorno precisamente que los bancos centrales hagan lo que están haciendo, que es atender a un reto de liquidez en bancos que ya tenían problemas desde hace... Estamos hablando de más de 10 años, ojo, más de 10 años. Está atendiendo a ese problema. Habéis ahora mismo dado una información muy importante, que a esos bancos también se les está poniendo presión para que
se fusionen, venden cosas, vendan partes, fantástico, eso es parte de la solución. Pero lo más importante es que un problema de corto plazo, que no es sistémico y que desde luego es un problema de liquidez y no de solvencia, no se convierta por una mentalidad burbujera y equivocada en un problema de solvencia de verdad, que entonces sí que íbamos a tener un problema. Esto no es ahora mismo, esto es lo importante que todo el mundo que nos está viendo tenga en cuenta. Ahora mismo, todo lo que están viendo y todo ese miedo que se está generando en los mercados es completa y absolutamente gestionable. Como se mantengan los tipos de interés negativo y el exceso monetario durante más tiempo para nada, se va a convertir en un problema sistémico y entonces sí que hay un problema de verdad. Pues nos quedamos con eso, con ese mensaje final. Todo el miedo que se está generando en los mercados es gestionable, pero podría llegar con una mala gestión a convertirse, como bien dices, Daniel, en un riesgo sistémico. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.